realidad. A ver, un segundo, Bebo y Sofía, ahora volvemos. Habla Cerruti desde la Casa Rosada. Quinta Olivos. Hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como dijo el presidente, teníamos un problema grande y tenemos una solución y eso es lo importante del día de hoy. Los acuerdos en sí mismos no son ni buenos ni malos, es importante llegar a un acuerdo con este tema que tenía de alguna manera en situación de zozobra y de incertidumbre a todo el país. Vamos a seguir trabajando, es un acuerdo sobre todo muy importante porque logramos, creo que por primera vez en la historia de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que no nos impusieran condiciones. No está en riesgo ni el salario, ni el trabajo, ni las jubilaciones, no hay ningún pedido de reformas estructurales, está garantizado sostener el crecimiento del país y están garantizados seguir invirtiendo en ciencia, en tecnología, en educación, en todos aquellos temas que son centrales para el crecimiento del país y para la redistribución de la riqueza. Portavoz, ¿qué repercusión o qué correlato puede llegar a tener este principio de acuerdo en temas centrales de la economía como son inflación, empleo precisamente y el acuerdo con la oposición, porque esto va a tener en algún momento que ir al Congreso, ¿no? Sí, nosotros esperamos y de hecho las primeras repercusiones que estamos teniendo y que estamos recibiendo es que hay un amplio apoyo de parte de gobernadores, incluso se han expresado también dirigentes ya de la oposición, pero sobre todo sectores empresarios, comerciales, los movimientos sociales. La verdad es que sentimos que era algo que estaba siendo muy esperado, que teníamos que lograrlo en las mejores condiciones y por eso se demoró, porque la verdad es que peleamos hasta el último minuto, el presidente Fernández, el ministro Guzmán hasta el último minuto, que no nos impusieran ningún tipo de condiciones que detuviera el crecimiento que está teniendo en este momento la Argentina. Ahora viene la carta de intención y esto va a ir al Congreso y ahí esperamos que se pueda debatir profundamente. ¿Y esperan un acuerdo ahí en el Congreso? Porque hay miembros del Frente de Todos que no estaban de acuerdo con pagar la deuda o con acordar con el fondo. Ahí se van a dar todos los debates que se tengan que dar. Yo creo que la enorme mayoría de los argentinos y las argentinas entendemos que el default no era una opción, que había que llegar al mejor acuerdo y eso es lo que hicimos. En ese sentido estamos contentos y estamos tranquilos. Es un acuerdo que implica que vamos a seguir creciendo, que salimos de este estancamiento, de estar discutiendo algo que heredamos, que no produjo este gobierno, que es una deuda histórica de la Argentina que contrajo Mauricio Macri de 44.000 millones de dólares, la deuda más grande que contrajo la Argentina, la deuda más grande que dio el Fondo Monetario Internacional. ¿Mantiene reuniones el presidente ahora? El presidente acaba de irse ahora de Olivos a la Casa Rosada, donde primero va a tener una entrevista con los medios rusos, porque estamos iniciando el viaje el próximo martes y después va a continuar con la agenda. ¿Se puede hablar de tranquilidad entonces con este acuerdo? Hoy es un momento de templanza y de serenidad porque terminaron unas negociaciones. Obviamente siguen, no es un tema que se resuelva de un día para el otro, es una deuda muy grande, con lo cual va a seguir siendo un problema para la Argentina durante muchísimos años, pero hoy tenemos una buena noticia y nos parece importante los días que hay buenas noticias, pararnos en ese momento y disfrutarlas. ¿Hablaron con la oposición, Cerruti? Están todos los funcionarios y dirigentes del gobierno hablando en diálogo permanente y en búsqueda de consenso permanente, tanto en los diferentes sectores que integran la coalición de gobierno como con los gobernadores, con los dirigentes de la oposición y con los representantes de la sociedad civil, con los empresarios, con los representantes de los comerciantes, que son quienes en definitiva llevan adelante la inversión, el crecimiento y la producción en el país. ¿Se va a incluir esta carta de intención en las próximas sesiones extraordinarias o va a ser a partir del 1 de marzo? En caso que esté la carta, porque ahora viene la escritura, digamos, más pormenorizada y técnica de la carta de intención, en caso que esté en el periodo de ordinarias, irá al periodo de ordinarias, esperemos que sí. ¿Se expresó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, posterior al mensaje del presidente? Entiendo que está de viaje, volviendo del viaje que había realizado a Honduras, así que no sé si todavía se expresó. ¿Pero validó la vicepresidenta estos números? La vicepresidenta estuvo conversando con el ministro Guzmán y con el presidente Alberto Fernández durante todo este tiempo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la... Bueno, ahí está entonces la palabra de la vocera Gabriela Cerruti, expresándose entonces minutos posteriores a que se diera a conocer entonces la resolución del acuerdo con el FMI. Muy bien, Caro, tenés vía libre para cualquier nuevo mensaje que haya ahí desde la Quinta de Olivos. Está Rubén Rabanal acá para despedirte, tu reflexión final. Sí, a mí incluso me gustaría preguntarle a Sofi, porque me parece que la gente lo que necesita es una explicación sobre los plazos. Un programa de 2 años y medio y cómo significa esto el paso a un plan de facilidades extendidas de 10 años. En vez de 4 y medio a 10 años. Claro, esto es lo que me parece que todavía necesita una aclaración. Creo que Sofi preguntó algo en la conferencia. Es decir, el ministro lo que dijo hasta ahora es
que el fondo va a ir asistiendo en cada uno de los vencimientos que vaya teniendo Argentina, pero se mantiene en estos términos el programa que firmó el gobierno de Mauricio Macri. Y esto lo dijo Martín Guzmán recién. ¿En qué momento, cómo técnicamente se pasa de esto a un programa de 10 años de facilidades entendidas? Es lo que por lo menos me parece que necesita